Hola Patricio, hola, hola. Bueno, primero que todo, un gusto y un agradecimiento que me dé la oportunidad de estar aquí en tu programa, ¿ya? Así que aquí estamos para conversar, como tú dices, una solución. Yo quizás puedo decir que es bastante, eh, ¿cómo pudiera decirlo? Auspiciosa tu, tu recomendación, pero aún así, por lo menos he visto que ofrece lo que yo quiero conversar contigo en el aula, ofrece garantías al menos de motivación y da señales o ha dado algunas, muestra algunas evidencias de que puede ser una alternativa para generar no solo la comprensión lectora, sino que partir con la motivación, que es tan importante para llegar a lo segundo. Cuéntanos, contextualicemos primero, ¿cuál es el problema que tiene Chile en materia de comprensión lectora? Porque lo vemos a la luz de las estadísticas, ya decía yo, el 84% de los chilenos no demuestra comprensión adecuada de textos largos o complejos. Desde tu punto de vista, desde el análisis que tú haces para presentar esta propuesta, ¿cuál es el diagnóstico que realizas en estas materias? Desmotivación, primero. Yo creo que todo parte desde ahí, desde un aspecto emocional. La desmotivación que tenemos como ciudadanos, ¿no? Por la lectura. Reconozcamos que día a día y en el transcurso de los últimos 15 años, la lectura ha tenido que bregar con otro tipo de manifestaciones, ¿no? De carácter tecnológico, que son más atractivas para los niños, niñas, jóvenes. Y de esta forma la lectura ha pasado a ser no sé, pues ya una oportunidad de entretención muy poco buscada. ¿Ya? Entonces, a mi entender, y es lo que yo veo, ¿no? En los establecimientos, pero también a partir de algunos informes donde señala que de manera sistemática ha ido aumentando el interés de los jóvenes por la lectura, ya preferentemente en los jóvenes. Entonces tenemos dos situaciones concretas, que es la poca motivación por la lectura, pero también tenemos de alguna forma el aspecto educacional, donde no se ha hecho de esta un instrumento que permita y que posibilite a los ciudadanos y ciudadanas desempeñarse de manera eficiente, efectiva en esta sociedad que tiene, por cierto, un sinnúmero de estímulos y donde lamentablemente todo se traduce a la síntesis, al resumen, ¿ya? Entonces, encontrar en la lectura un mecanismo, en la lectura de textos amplios, un mecanismo que posibilite cognitivamente ampliar nuestros desempeños intelectuales, lamentablemente no está dado, no está tampoco mediado en los establecimientos. Con esto quiero decir que leer, quiero decir que la lectura por gusto es algo que está perdiendo en las escuelas cada vez más lugar. Ahora, ¿cuánta responsabilidad en este diagnóstico que tú haces tienen la formación de las y los profesores, pero también tiene el Estado desde el punto de vista de la planificación que se establece respecto del cumplimiento de metas en materia de aprendizaje lector por un lado, pero también de comprensión lectora en otro? Sí, mira, yo creo que el Estado no, de alguna manera ha propiciado, ¿no? Instancias y está constantemente en campaña, constantemente con iniciativas pro lectura. Yo creo que en ese sentido el Estado y por sobre, ¿no? Los gobiernos ha estado allí preocupado de esta materia, ¿ya? Entonces, yo visualizo que es sí, más en el caso de la escuela, más que los pocos recursos que ofrezca el Estado a cada establecimiento, hay un tema de carga curricular, ¿ya? Es decir, nuestro currículum responde mucho a contenidos que no siempre están mediados por la lectura. Entonces, la responsabilidad básicamente hoy día es del currículum. Si hablamos en términos de lo que pasa en la escuela, el currículum hoy día da poco espacio para que los profesores, por ejemplo, de lenguaje o lengua y literatura, puedan navegar a sus anchas en iniciativas que
promuevan la lectura. Entonces, responsables no es, yo siento que no son las escuelas formadoras de profesores, siento que no son las políticas, sino las políticas no sé, que periodo tras periodo se van instalando, sino que es un currículum que de alguna manera absorbe al estudiante a actividades que no siempre tienen que ver con la lectura, y entendiendo que es a partir de ella que podemos potenciar todas las asignaturas, ¿no? Ahora, en este contexto es que surge entonces la propuesta didáctica, podríamos decir, de comprensión lectora de tu parte, ¿no? Sí, mira, yo tengo que reconocer que eh, a partir de mi trabajo a partir de mi trabajo en aula, yo trabajo con profesores ya hace muchos años. De hecho, el año 98 yo comencé a trabajar siendo alumno de pregrado. A partir del proyecto Enlaces comencé a trabajar con docentes. Y luego, desde el 2001, estoy en aula con profesoras y profesores, ¿ya? Entonces, eso me ha permitido, a Dios gracias, tener una visión un poquito más amplia del común de los profesores, en el sentido de que me ha permitido visualizar qué cosas dan resultado y qué cosas no dan resultado en términos de comprensión lectora y en términos de motivación. Y desde ahí surge una propuesta didáctica que denominé, que vengo construyendo ya desde el 2001, 2002, que son los ecosistemas textuales, ¿ya? Es una propuesta didáctica que propende a la motivación, ¿ya? Propende también al desarrollo del pensamiento sistémico. Ahora, ecosistemas textuales, yo lo conversábamos el otro día, ¿no? Cuando uno habla de ecosistemas, está pensando en que hay distintos elementos que conforman, digamos, una propuesta determinada, una forma de funcionamiento respecto a algunos elementos determinados. Cuando hablamos de ecosistema en esta propuesta tuya, ¿en qué consiste entonces? ¿Qué elementos integran este ecosistema de aprendizaje lector y de comprensión lectora, Boris? Muy bien. Bueno, el ecosistema lo conforman distintos tipos de textos, literarios y no literarios, ¿ya? A partir de un texto basal, que puede ser un cuento, o en este caso específico, mi novela, porque tengo ecosistemas textuales tanto para novela como para cuentos infantiles clásicos. Entonces, ¿qué sucede? El ecosistema textual es una gama, un conjunto de textos, no necesariamente literarios, ya, que permiten leer la obra, permiten leer el cuento, pero de distintas perspectivas. Estoy aquí hablando, por ejemplo, noticias, entrevistas, crónicas periodísticas, reportajes, cartas al director. El ecosistema textual, como he dicho, es un conjunto de textos que permiten ofrecer al lector una perspectiva distinta y más profunda de la obra a la que estamos accediendo, ¿ya? Por lo tanto, le he denominado ecosistema textual porque gravitan y se retroalimentan en virtud de una temática, ¿ya? De que puede ser una situación literaria o no. ¿Qué elementos juega en esta propuesta la motivación de las y los estudiantes, pero también la motivación de las y los profesores, ¿no? Sí, por supuesto, y aquí es trascendental el hecho de poder hacer que un profesor se motive por la lectura. Cuando yo hago asesorías con los profesores, ellas me dicen que no hay tiempo, es cierto, ¿en qué momento yo me doy el gusto de leer durante el año si no es solo en vacaciones de verano, ¿ya? Pero aún así, los profesores, frente a este poco tiempo que tienen, muchos de ellos están dispuestos a hacer transformación en su, digámoslo de esta manera, en su visión de lo que debería ser la lectura en torno a la motivación. Por lo general, se generan actividades didácticas que propenden al análisis de un texto aislado, ¿ya? En donde el contexto poco es dominado por el estudiante. Por lo tanto, el ecosistema ofrece una inmersión en la temática que despierta la curiosidad, ya es una inmersión que posibilita al estudiante mirar el fenómeno en particular, sea literario o no, desde distintas perspectivas.
y por qué no, también desde distintos, no solo perspectivas en términos de mirada, sino que también en términos de posturas, no voy a decir ideológicas, pero las personas tenemos o deberíamos conocer frente a un mismo fenómeno las distintas posturas que hay en torno a él. Entonces, volviendo al origen de la pregunta, los profesores ciertamente tienen una tremenda responsabilidad y yo los veo dispuestos a, dentro de su limitado tiempo, a poder conocer estrategias que posibiliten la motivación en el estudiante. Y es lo que yo procuro hacer con mi ecosistema textual, generar motivación y a partir de ahí la indagación, sustento del pensamiento científico, pensamiento crítico, creativo, potenciando algo que no tiene nuestro currículum declarado, que es el pensamiento sistémico. ¿Y a qué niveles está orientada esta propuesta, Boris, o es transversal para todo el proceso educativo? Sí, el ecosistema textual como propuesta didáctica es transversal. Yo la trabajo con estudiantes, con niñas, niños de prebásica, ya NT2, NT1 y hasta enseñanza media. Lo último que produje fue la novela Centésimo Nombre de Dios, que ahí aparece en pantalla. Esta novela, como ecosistema textual, tiene recursos para trabajar desde quinto básico hasta enseñanza media, pero el ecosistema textual como tal también tiene recursos creados por mí que permite atender desde prebásica, ¿ya? Algo bien importante, el ecosistema textual se sustenta en un fenómeno que es la intertextualidad, ¿ya? Lamentablemente el concepto de intertextualidad aparece recién en enseñanza media, ¿ya? Y el estado del arte dice que la intertextualidad con todas sus letras tiene que ser declarada desde prebásica, o sea, el niño tiene que tener conciencia desde prebásica que los textos están articulados y que los textos nos van a ofrecer desde distintas perspectivas una visión también unitaria de lo que estamos abordando. ¿Y cuál ha sido el resultado de tu experiencia al aplicar efectivamente la propuesta, Boris? Ya, mira, conversábamos el otro día y bueno, para ti va a ser la historia repetida, pero en alumnos de prebásica, ¿no? Que uno pudiera pensar que no sé, sus tipos de análisis, ¿no? De análisis, hablemos propiamente tal, están bastante limitados. No bastante limitados, pero sí no van a ofrecer resultados como uno pudiera pensar en un niño tercer básico, etcétera. Pero he podido comprobar cómo al poco andar, utilizando la estrategia, niños de kinder, por ejemplo, son capaces de inferir situaciones, son capaces de articular ya situaciones que a la luz de una lectura individual de un cuento, por ejemplo, no lo podrían hacer. Entonces, los resultados que yo visualizo utilizando esta estrategia son de permitir al estudiante una visión más integradora no solo de la literatura, porque bien te dije, los ecosistemas textuales no solo tienen textos literarios, ¿ya? Sino que pueden integrar desde los cuentos que leemos ya el hecho noticioso, el hecho poético, el hecho informativo desde un afiche, y cómo ellos hacen que confluyan todo eso, todos esos componentes o todo eso, esas expresiones textuales confluyan en una opinión, por ejemplo, frente a una situación. Sí, vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles son los resultados que ha mostrado la implementación de esta propuesta en alumnos y alumnas de los distintos ciclos del proceso educativo? Ya. En este momento estamos esperando, por ejemplo, estuve trabajando con un establecimiento acá de Temuco en cuarto año. Estamos esperando los resultados que tendrían que ser decidores respecto a lo que se instaló como competencia lectora de los estudiantes. En este minuto no tengo, francamente, ningún estudio estadístico que diga cuánto más o cuánto menos, en qué condiciones, pero sí estoy esperando los resultados de un establecimiento en particular. Espero tenerlos, luego estoy hablando de resultados CIMSE, y poder tal vez compartirlos contigo, pero en la piel, ¿ya? o en la acción misma, estando con los estudiantes, y con los profesores que trabajo, es posible visualizar
cómo la calidad de sus reflexiones, de sus interpretaciones, de sus relaciones es mucho más contundente al cabo de unos meses de trabajo, ¿ya? Y eso a la luz de lo que los mismos profesores sostienen, ¿ya? Ahora, hay que reconocer también que hay otras variables, ciertamente, que pueden estar contenidas en lo que los demás profesores de otras asignaturas hagan con sus estudiantes. Pero testimonio de profesores que han trabajado conmigo esta propuesta del ecosistema textual manifiestan, ¿no?, evidencia de una motivación distinta y de una calidad en los resultados de la reflexión de los estudiantes que está por sobre lo que ellos habían hecho anteriormente. Ahora, y los y las docentes que te interesen efectivamente por tu propuesta, los directores del liceo, de colegio, estoy pensando, ¿no?, que se interesen por tu propuesta, ¿cómo lo hacen para comunicarse contigo? Sí, mira, a mi correo es súper sencillo, boris.pincheira@gmail.com. Así es sencillo. Repitámoslo, por favor, Boris. boris.pincheira@gmail.com. Ahora, Boris, mira, y Patricio, yo quiero sí, decir algo al respecto. adelante. El hecho de conversar con un directivo, UTP, sostenedor, director, no implica un compromiso inmediato, ¿ya? Porque muchas veces yo converso con profesores en reuniones cuando presento este material y más que ir a instalar la estrategia, lo que hacemos es conversar en torno a comprensión lectora, conocer lo que están haciendo, ya sugerir algunas cosas. Por lo tanto, la conversación que yo pueda tener con un equipo directivo o con docentes en un establecimiento no dice relación únicamente con tener que yo, por decirlo de alguna manera, ofertar y vender la propuesta, sino que también son instancias para poder, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, sugerir algunas opciones. Cortito, Boris, el libro, ¿no?, la novela que tú escribiste, El centésimo nombre de Dios, esta novela conceptual, como tú lo identificas, de alguna manera también tributa, digamos, a esta propuesta didáctica para la comprensión lectora. Obviamente, sí. Esta novela está también elaborada o complementada con distintos tipos de textos. Ya hay más de 30 textos, porque la novela también se lee desde fuera, y lo conversamos el otro día. Es una novela que se lee desde los textos que he producido, se lee desde la música, te fijas, se lee también desde hechos históricos. Por lo tanto, como novela conceptual, lo que puedo decir es que ofrece una oportunidad al estudiante de poder acceder a un contenido literario, pero que es posible de leer desde otras manifestaciones textuales y también leer desde la realidad. No es una novela dogmática, lo primero que hay que decir. No es una novela que tenga un carácter evangelizador, etcétera, sino que es una novela que se sustenta en su trama a partir de este nombre oculto, que es el centésimo nombre de Dios. Mahoma decía que Dios tenía solo 99 nombres, pero hay un mito islámico que dice que Dios tiene un centésimo nombre que es oculto a los hombres, pero quien pueda tenerlo es poseedor de grandes virtudes. Perfecto. Boris Pincheira, profesor, con esta interesante propuesta para un elemento tan necesario en nuestro cotidiano, en la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Boris, te agradezco muchísimo la conversación. Que tengas buena tarde. Te mando un abrazo. A ti también, Patricio. Gracias por la oportunidad. Encantado. Un gusto. Chao.